¿Me están escuchando? Sí. ¿En México nos escuchan? Ya empezamos. ¿En México? Sí, ok. Ya está. ¿Ya nos escuchan? Ya. Sí, ya. Lo malo de querer civilizar. Es que hubo un bloqueo ahí, un bloqueo virtual. Sí. Bueno, discúlpenos. Somos de Oaxaca. Sí, ya estamos. Pues, bueno, estábamos en la necropolítica. Bueno, entonces estábamos en la necropolítica. Bueno, qué tema más. Bueno, pero el punto es que voy a volver al tema de la necropolítica ya más adelante, pero antes de pasar a la discusión más concreta de lo que yo identifico como las dimensiones del racismo en el México contemporáneo, quisiera nada más hacer un último señalamiento conceptual que tiene que ver con otra razón que yo tengo para preferir una definición laxa o amplia de racismo y no ponerme a hacer distinciones que me parece, insisto, que me parece que son pertinentes en ciertos ámbitos, pero que no en todos, digamos, ¿no? Y es lo que pues podría llamar como el carácter pegajoso del racismo. Justamente creo que lo que sucede con el racismo en México es que se combina con todas las otras formas de discriminación, con la discriminación por clase, por la discriminación cultural, con la discriminación por género, por preferencia sexual, por religión, por idioma, por todo esto, y entonces opera en conjunto con ellas. Es uno de los temas de debate que siempre surgen y que, por cierto, ha surgido menos en las discusiones que he tenido este año a partir de la publicación de México Racista de lo que esperaba, pero que todavía me lo plantean, es que la gente dice, no, eso que tú describes no es racismo, es clasismo. Pero justamente el punto, lo que planteo en México Racista precisamente es que el chiste es que es las dos cosas juntas, ¿no? Que lo que hay que pensar es no tratarlo de distinguir, sino tratar de entender la manera en que se articula, la manera en que se suma una cosa y la otra. Entonces, pero lo que me parece clave, ahora sí, en términos conceptuales, para distinguir el racismo o para caracterizar el racismo dentro de este espectro de formas de discriminación, es la relación íntima que siempre ha tenido con el poder. O sea, con el poder y sobre todo con el poder estatal. O sea, finalmente, yo creo que lo que ha sucedido, y en ese sentido sí plantearía un rompimiento radical a partir del siglo XVI hasta el presente, desde el siglo XVI hasta el presente, hay un nuevo fenómeno a nivel planetario, que es ya la utilización sistemática de las clasificaciones raciales como de la índole diferente que son, no son iguales, pero la utilización sistemática de las clasificaciones raciales como herramientas de gobierno y de poder. Y eso vale tanto para los poderes coloniales, imperiales, y como para los poderes nacionales, ¿no? O sea, finalmente, en mis trabajos justamente sobre relaciones interétnicas a nivel continental, no hay nación en América que no haya definido en términos raciales a su población y que no haya implementado políticas de intervención racial sobre los seres humanos que vivían en su territorio, ¿no? Es más, la conformación misma de poblaciones nacionales es inseparable de la racialización y de la definición de estos términos, ¿no? Y lo mismo valdría para el siglo XXI, ¿no? Entonces, esa dimensión de política del racismo es la que es clave, ¿no? Y la que no hay que olvidar, y la que sí en algún momento es importante enfatizar para distinguirlo de otras formas de discriminación que no necesariamente están tan vinculadas con el poder, o están vinculadas de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, entonces lo que propongo en mi libro, que es sobre todo un ensayo sobre el México contemporáneo, aunque tiene una discusión hacia el pasado para entender el origen de las relaciones, de la situación actual, es pues lo que no puedo llamar más que una fenomenología del racismo. Es decir, es una descripción de las
de los diferentes ámbitos en que yo veo que opera el racismo y de las posibles relaciones entre esos ámbitos. Pero justamente el tema de las relaciones entre esos ámbitos es, yo creo que uno de los temas que falta todavía por investigar más a fondo, o al que al menos yo siento que conozco menos, ¿no? O sea, yo puedo describir el racismo como opera en lo familiar, en ciertos aspectos de lo nacional y en lo global. Pero la manera en que esos diversos ámbitos, desde lo privado casi íntimo hasta lo planetario, la manera en que esos ámbitos, esas diversas escalas se interactúan, la manera en que los engranajes que las unen, es algo que todavía creo que yo al menos no lo tengo claro, y creo que todavía falta investigación por ahí de antropológica, sociológica e histórica, ¿no? Pero bueno, hablé un poco, mi libro, por afán, bueno, por un afán también de honestidad clara, de honestidad de mi propia posición y de claridad, yo empiezo discutiendo una historia de racismo en mi propia familia, ¿no? Que para mí fue constitutiva desde pequeño yo tuve conciencia de la existencia de eso que llamamos racismo, porque por el dolor íntimo de mi madre de haber sido o de haberse creído víctima de racismo dentro de su propia familia, de discriminación por su aspecto físico, y bueno, varias personas, menos de las que esperaba, en las redes sociales me han puesto que pues ya supéralo, ¿no? Estabas un poco traumado. Y eso es típico de, o sea, en Estados Unidos también todo el tiempo a las poblaciones racializadas les hay eso de, pues ya supéralo, ¿no? O sea, get over it. O sea, pero justamente el punto es que yo empiezo con eso porque me parece que pues que hay que ser claros de por qué me interesa el tema, ¿no? Y por qué, y no solo eso, sino por qué yo desde siempre, desde hace 20 años, yo decía, México es racista, y hace 20 años muchísima gente me decía que no, que me pasaba, que no sé qué, ahora mucho menos, ¿no? O sea, eso sí ha cambiado radicalmente, ¿no? Pero yo creo que, y por eso también me gusta tanto el trabajo de Mónica, ¿no? Porque es justamente, está hablando de estas dimensiones profundamente íntimas del racismo que tienen que ver con la imagen que tiene uno de sí mismo, con la relación con el propio cuerpo, con la relación, las concepciones de belleza, de ser deseable, de desear, de considerar bellos, todas estas cosas me parece que es una dimensión fundamental del racismo en México. Y generalmente cuando hablo del asunto en el auditorio, cuando estoy frente a un público, siempre hay como sonrisas entre divertidas e incómodas de mucha gente que se reconoce en esas historias que yo estoy contando, ¿no? Lamentablemente no he podido hacer los talleres que ustedes organizan un poco para hablar de eso. Digo, no sabría cómo hacerlo, pero estoy seguro que si hubiera dinámicas de contar las experiencias personales, habría muchas en casi cualquier ámbito de lo mexicano, ¿no? Un poco lo que trato de argumentar en el libro es que este racismo privado, social, se articula, tiene consecuencias en el ámbito público, político. Y ahí es uno de los engranajes que trato de si no al menos de describir con detalle, de presentar algunos elementos para mostrar que existe. Y ahí me he basado en el trabajo de diversos sociólogos que han hecho, bueno, el trabajo de Mónica, desde luego, el trabajo qué pena, de esta investigadora del CIESAS, que trabaja justamente, del CIDE, perdón, que ha hecho experimentos, encuestas experimentales, Rosario Aguilar, sí, que ha hecho las encuestas experimentales sobre candidatos políticos con fenotipos y que demuestran que claramente se consideran más respetables y más confiables a los candidatos con piel más blanca que a los candidatos con piel más morena. Y esto por algunos de ciencias políticas de la UNAM y de la Ibero, y de las universidades de élite de la Ciudad de México. O sea, no estamos hablando de gente que supone que debería tener una formación y una conciencia de cómo está tomando sus decisiones políticas, reproduce estos estereotipos, ¿no? De una manera, al parecer, bastante acrítica, ¿no? Casi inconsciente, de alguna manera, ¿no? Parece. En los trabajos de Villarreal sobre las encuestas de distribución de la riqueza, los trabajos de este señor qué vergüenza, debería haber anotado todos los apellidos, de este investigador del Colegio de México,
del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, que hizo encuestas. Lo que él hizo fue experimentos de solicitudes de trabajo, que es una cosa que se ha hecho mucho en Estados Unidos, ¿no? De mandar solicitudes de trabajo mezclando currículums y fotos. Aparte, él hizo fotos artificiales para enfatizar los rasgos fenotípicos y demostró interesantemente que en el caso de los hombres la discriminación no es perceptible según este experimento, pero que en el caso de las mujeres sí. Entonces ahí hay una dimensión también de género que es inquietante, ¿no? Que es algo que habría que explorar más. Y él sigue trabajando estos temas, está haciendo una encuesta más grande. Ahorita se han ido más por el método estadístico que por las encuestas más localizadas o por los experimentos sociales más localizados. Yo creo que había que avanzar en los dos terrenos. Ya en los últimos años se han hecho varios, bueno, el proyecto Perla y todo eso, han hecho encuestas generales de correlación entre color de piel y estatus socioeconómico, y bueno, los resultados en todas las encuestas coinciden, ¿no? Hay una fuertísima correlación entre color de piel y estatus socioeconómico, ¿no? Y entre color de piel e ingreso, color de piel y nivel educativo, color de piel y bienestar, color de piel y ascenso social, color de piel y acceso a servicios públicos. O sea, eso, todas las encuestas coinciden. Pero yo creo que nos falta trabajo más cuidadoso de los mecanismos específicos, porque las correlaciones están ahí, pero las correlaciones no son no demuestran causalidades. No, apuntan cosas, pero no nos demuestran así de una manera fehaciente cómo funcionan estos mecanismos, cómo son esos engranajes. Y yo creo que en los experimentos, en un trabajo de campo sociológico y antropológico más detallado en diversas instancias sociales, podríamos encontrar más sobre estos engranajes, ¿no? Es un llamado a que haga más estudios. Me acuerdo que hace unos años que presenté un artículo sobre estos temas, un dictaminador me dijo que necesitaba demostrar lo que estaba yo diciendo, ¿no? Del impacto del racismo en la sociedad mexicana. Y bueno, creo que ya tenemos bastantes estudios que van en esa dirección, pero nos falta mucho, ¿no? O sea, esos engranajes de la manera en que los racismos privados, los racismos sociales, las políticas públicas, las prácticas privadas, la empresa privada también, el racismo en el contexto de las empresas privadas también debería ser investigado. Investigar esos engranajes es una de las grandes agendas pendientes para los que nos interesa este tema, ¿no? Y ya hay que avanzar en eso, ¿no? Por otro lado, creo que obviamente en el siglo XXI, una novedad radical es bueno, no radical, pero una novedad del racismo contemporáneo mexicano es la hegemonía que han adquirido las representaciones mediáticas de la cultura de consumo, que yo creo que se han convertido en uno de los principales ámbitos de reproducción del racismo a nivel nacional. Y por cierto, eso se podría decir que a nivel global, o sea, no es un fenómeno exclusivo de México. Yo creo que en toda Latinoamérica los medios de comunicación, la publicidad, las televisoras son claramente excluyentes y presentan como ideales aspiracionales, por utilizar esa palabreja de la propia publicidad, tiene una visión claramente racista de lo que es la belleza, de lo que es el estatus social, de lo que es el privilegio, que claramente asociado a la blancura y a la cultura de consumo global, ¿no? Entonces, no es un fenómeno exclusivo de México, pero yo creo que en México la particularidad de este fenómeno global en México, de esta cultura de consumo racializada, centrada en el prestigio de la blancura, o de la blanquedad, o bueno, se usan varios términos. Lo que es clave en México es que estas representaciones públicas han conquistado una hegemonía justamente porque han venido a llenar un vacío de representaciones, de otro tipo de representaciones. O sea, yo creo que el Estado mexicano, el régimen postrevolucionario, por llamarlo así, todavía hasta los años 60, inclusive 70, era capaz de generar representaciones públicas sobre la identidad mexicana que eran medianamente
apelativas, que tenían un relativo éxito y con las que la población se podía identificar. O sea, pero desde los años 70 el Estado ya no hace más eso, ¿no? O sea, ya al Estado ya no le interesa difundir una concepción de lo que es el pueblo mexicano, de lo que es la mexicanidad, que esté vinculado a un proyecto político y tal. Esto tiene varias causas. Finalmente, el proyecto de mexicanidad del siglo XX era autoritario, centralista, excluyente, racista. Definitivamente era todas esas cosas, pero era parte de una política nacional de desarrollo, de integración social, de control político. Y todo eso ya no es lo que hace el Estado. Y bueno, ni el Estado mexicano ni ningún otro Estado, ¿no? O sea, los Estados ya no combaten la desigualdad, ya no buscan integrar a sus poblaciones, sus funciones han cambiado radicalmente en los últimos 40 años en todo el mundo, ¿no? Es lo que se llama neoliberalismo, aunque es una etiqueta demasiado burda para referirse a esta transformación. Y entonces, lo que ha sucedido en México es que ante el vacío de representaciones públicas de lo que es ser mexicano, pues lo que está es los estereotipos de la televisión, vinculados a la blancura y a la cultura del consumo, ¿no? Y no hay nada que compita con ellos en el ámbito público de la sociedad mexicana, ¿no? Sí hay algo que compita. Las representaciones positivas de ser indígena. O sea, finalmente, los zapatistas, el carisma étnico, que es una categoría que yo he utilizado en algunos textos, que es un poco la capacidad que han tenido ciertos grupos indígenas, no todos, por cierto, de construir y socializar imágenes positivas de su propia identidad cultural y de, inclusive, y no lo digo despectivamente, mercantilizarlas, o sea, y convertirlas en capital político, en capital social y en capital económico, ¿no? No son todos los grupos, ¿no? O sea, como los huicholes y como los grupos de Chiapas, no hay dos, ¿no? No todos los grupos gozan de ese prestigio. Los otomís, por ejemplo, en Oaxaca, los zapotecos quizá, pero no todos los otros grupos, y no todos los zapotecos, sino ciertos de ciertas regiones. O sea, es muy desigual el carisma étnico, ¿no? Pero es la única otra representación pública medianamente positiva que se presenta como una alternativa a esta imagen de la blancura comercial, por así llamarlo, ¿no? Entonces, y los que sí claramente, la mayoría, entre comillas, mestiza del país, mayoría y mestiza, los dos deben ponerse entre comillas, porque realmente, justamente, lo que ha sucedido en los últimos años es que eso que todavía hace 40 años unificaba esta supuesta mayoría nacional mestiza, supuestamente mestiza, ha desaparecido, ¿no? Entonces ahora nos llamamos mayoría mestiza por inercia, yo creo, porque ya no tenemos ninguna representación clara de qué significa ser ninguna de las dos cosas, ni mayoría nacional, porque ya no hay una mayoría nacional, ni mestiza, porque ya no tenemos claro, o sea, hay un vacío ahí de referencias de qué significa ser mestizo, ¿no? Por eso luego la gente se molesta tanto cuando, como mestizo, de repente cuando te preguntan por tu identidad, la reacción es muy incómoda, porque sinceramente, ¿cuál tenemos? Más que aspirar a ser un poco más blancos y a subir en la escala social y a otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para un taller. Pero de todas maneras, o sea, el punto al que voy es que este predominio, esta hegemonía, en sentido que gramsciano lo estoy diciendo, de la blancura como única representación pública de lo que es deseable ser, con la alternativa indígena a otro nivel, pero ni de broma con el poder y el prestigio que tienen pues, los monopolios de la televisión y todo eso, obviamente, ¿no? Suponiendo que sea una lucha, que no necesariamente es una lucha, son fuerzas muy desiguales, ¿no? Pero bueno, el predominio de la blancura lo que ha creado, por un lado, es una naturalización de la desigualdad. O sea, finalmente, la desigualdad social, que también ha aumentado radicalmente en los últimos 30 años, y eso todos los estudios lo demuestran, se ha venido a reforzarse por esta discriminación pública de los medios de comunicación, por este racismo público, y a la vez este racismo público ha legitimado la desigualdad. Aquí otra vez habría que hacer la investigación de cómo funciona este engrane, pero me parece que es un engrane clave en el México contemporáneo, la relación entre la exclusión que se practica
en la esfera pública mexicana, en los medios de comunicación y cada vez más en otros ámbitos de la esfera pública mexicana, y la creciente desigualdad. Obviamente hay vínculos causales entre uno y otro, pero tratar de entender esos engranes me parece que es clave, ¿no? Uno que señalo yo es el de la invisibilización, ¿no? Finalmente, lo que sucede es que tenemos un tipo de cuerpo, un tipo de persona que son demasiado visibles, y uso demasiado deliberadamente, porque se exhiben de una manera descarada, digamos, y toda esta construcción aspiracional de la blancura es un espectáculo redundante y que no tiene significado, pero que se reproduce a sí mismo infinitamente, porque es más, su propia lógica es su reproducción infinita, su espectacularidad sin fin. Y por otro lado, una mayoría de la población que es invisible, pero que es invisible de maneras diferentes, ¿no? Ahí no es lo mismo la situación de las personas, de los negros, que la situación de los indígenas, que la situación de los mestizos pobres, ¿no? O sea, digamos que dentro de esa invisibilidad de la mayoría de la población hay no solo diversos grados de invisibilidad, sino diversas formas de invisibilidad. O sea, por ejemplo, mal que bien, los indígenas han conquistado un lugar en el imaginario nacional. Se reconoce que son parte de la población mexicana de maneras marginales, complejas y con grandes cargas de discriminación, pero se reconoce. Los negros no lo han logrado, por ejemplo, ¿no? Ahí la invisibilidad sí tiene que ver directamente con que no se les reconoce como mexicanos en muchos casos, o se cuestiona su verdadera mexicanidad. Y los mestizos pobres, yo creo que están en una posición compleja, ¿no? Porque no tienen las herramientas de carisma étnico o que tienen otros grupos, ¿no? Y aquí es en esta, digamos que las cuestiones de etnicidad son claves para entender estas diferencias en el México contemporáneo, ¿no? Finalmente, los grupos que tienen tradiciones de identidad, de defensa de una identidad étnica, comunitaria o no, pero de una identidad étnica fuerte, pues obviamente negocian la invisibilidad de manera diferente a los grupos que por diversas razones no las tienen, ¿no? Porque las tenían y se desarticularon con los procesos de modernización, o porque son grupos emergentes como los migrantes en zonas urbanas, migrantes marginales, que están tratando de definir nuevas formas de identidad, pero en un ambiente que no es muy favorable para esas definiciones, ¿no? Porque justamente hay un vacío, hay invisibilidad, no se les dan las herramientas, no se les reconoce acceso a... no se les reconoce, no hay reconocimiento, o el reconocimiento es muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, bueno, la invisibilización creo que es un tema clave de la situación actual en México, y su relación, desde luego, con la desigualdad y con las otras formas de discriminación, ¿no? O sea, yo creo que en el libro hago un recorrido muy somero sobre algunos casos que me parecen claves de la violencia en los últimos años en México, y en todos ellos creo identificar, aunque otra vez lo propongo, es algo que quedaría por demostrar más a fondo, que la dimensión racial profundiza la invisibilidad y aumenta la vulnerabilidad a la violencia, ¿no? Eso lo planteo, por ejemplo, para el caso, por ejemplo, de las mujeres en Juárez, de los feminicidios de Ciudad Juárez, que hay un perfil claro de las víctimas que las asocia con muchachas jóvenes, trabajadoras de maquiladoras, migrantes, sin familia, con una sexualidad contraria a los valores patriarcales de la sociedad juarense tradicional, que las hizo particularmente vulnerables a los feminicidios, ¿no? Y en ese sentido, ni siquiera son tan excepcionales, lamentablemente, esos feminicidios, ¿no? Históricamente, cuando ha habido circunstancias en que las mujeres empiezan a ganar más dinero que los varones y empiezan a conquistar un estilo de vida más independiente y a prescindir de los varones en sus estructuras familiares, ahí siempre hay un aumento en los feminicidios, desde el siglo XIX en Francia. O sea, es un patrón histórico más o menos general, pero yo creo que en México, por ejemplo, la dimensión racial hizo que la cosa fuera peor, por así llamarlo, ¿no? Que la impunidad durara más, que la indiferencia social fuera más profunda, porque estas chicas finalmente eran en su mayoría, pues, si no de origen indígena, de piel morena, o sea, pertenecían a esta categoría muy amplia y muy marginal de la sociedad, que es la de mestizo pobre, ¿no? Que es tan difícil de definir
en términos culturales, sociales, y que tiene tan pocas herramientas, en muchos de ellos, en esta situación de discriminación y de invisibilidad, ¿no? Y bueno, y también esta dimensión, yo creo que esto me lleva a el tema de la necropolítica, y con eso ya terminaría. Pero antes de eso quisiera mencionar únicamente otro elemento que me parece clave de la situación actual en México, y que me encantaría que discutiéramos aquí, porque veo que aquí hay expertos en el tema de los derechos políticos y la democracia y todo esto, y su relación con las dimensiones culturales. Pero yo creo que uno de los nuestra tan cacareada democracia sin adjetivos de los últimos 30 años siempre tuvo un adjetivo invisible, que era el de la raza. O sea, que la noción de democracia electoral liberal que se quiso imponer como modelo de la transición, del fin del régimen autoritario priista y de la transición a otra forma de gobierno en México, y que, por cierto, pues de alguna manera fracasó históricamente, pero que fue el proyecto político de buenas partes de la sociedad mexicana de los últimos 30 años, tenía una dimensión discriminatoria, racializada, oculta. Nunca se decía explícitamente, pero claramente había una idea de que el modelo del ciudadano democrático de México del siglo XXI, pues pospriista, por así llamarlo, claramente correspondía a una occidentalización y una blanquización, porque en México occidentalización siempre es blanquización, o sea, es imposible hablar de una cosa sin hablar de la otra de alguna manera, correspondía a un ideal de occidentalización y de blancura. Y que todas las otras formas de participación política, todas las otras formas de movilización eran ilegítimas. Y de hecho, cuando vemos la manera en que se critican esas otras formas, que es un poco la crítica que yo le hago, por ejemplo, a Roger Bartra, es casi imposible detener la crítica en lo político y en lo étnico, y casi siempre se resbala hacia lo racial y hacia lo cultural, digamos, ¿no? O sea, es muy fácil que esa crítica del corporativismo, del clientelismo, todo eso, termine siendo racializada y termina siendo, en muchos casos, abiertamente racista, ¿no? O sea, se asocia claramente esas prácticas negativas que deben suprimir con ciertos sectores de la población, que son sectores que son caracterizados racialmente, en última instancia, ¿no? Esa es mi crítica, por ejemplo, a Roger Bartra, y la sostengo, ¿no? Creo que hay muchas, y no es el único, ¿no? Que de estos defensores de la democracia moderna que han contribuido a esta racialización de la democracia en México, ¿no? Y bueno, y finalmente el tema de la desigualdad, de la necropolítica. Bueno, yo creo que el primer punto que yo haría es que tenemos que asumir que la situación de violencia en México ya no es, o sea, es un estado de excepción en términos schmittianos, porque el gobierno declaró ese estado de excepción hace 10 años, y Calderón, aparte, viniendo de la Escuela Libre de Derecho, era fiel lector de Schmitt y todo eso, o sea, lo declaró en términos schmittianos completamente, estado de excepción, enemigo, víctima, o sea, todo el vocabulario es un vocabulario de estado de excepción, pero ya se ha convertido en una cuestión sistémica. O sea, finalmente, la violencia en México ya es la forma de gobierno que impera en nuestro país. Eso tiene variantes regionales, desde luego, y tiene dimensiones diferentes en cada región. O sea, hay regiones que por suerte han escapado un poco a eso, hay regiones en las que ya no tienen cómo escapar, ¿no? Digamos que ya están inmersas en eso desde hace varias décadas inclusive, ¿no? Pero que entonces tenemos que pensar esta forma de gobierno por medio de la violencia, esta necropolítica, la tenemos que pensar frontalmente como una realidad central de nuestra sociedad y de nuestro Estado y de nuestra nación, ¿no? Y es importante, dentro de ese marco, tomar en cuenta la dimensión racial. O sea, otra vez más, yo no creo que la violencia en México tenga como causa la cuestión racial. Como tampoco creo que la desigualdad en México tenga como causa la cuestión racial. Yo creo que hay una retroalimentación y hay una profundización en ambos casos,
y que lo que sucede en el caso de la necropolítica es que las definiciones de los grupos exterminables o de los grupos susceptibles de violencia se hacen a partir de un gradiente multicausal, por así decirlo, ¿no? O sea, grupos género, condición socioeconómica, situación geográfica, porque desde luego buena parte de este conflicto tiene que ver con temas de control territorial y de control de recursos naturales, situación política, o sea, lealtades, integración o no a los sistemas de gobierno, digamos, y son plurales porque ya no es único, sino son diversos, y también la dimensión racial, ¿no? O sea, finalmente y aquí juega a mí me hace que aquí el engrane clave en esta vinculación de estos gradientes socioeconómicos, territoriales, culturales, políticos y la cuestión racial es la invisibilidad. O sea, finalmente la población que ya ha sido invisibilizada en la esfera pública, que ya ha sido deslegitimada en la esfera política porque practica políticas que no son aceptables en el México moderno, porque son clientelares corporativos, tal, es también la población que se está designando como exterminable. Y una vez más, lo que sucede, y creo que ese es el mayor peligro del racismo, y lo que yo creo que tenemos que confrontar abiertamente desde un pensamiento crítico en contra del racismo, es que el racismo viene a naturalizar y viene a crear una falsa evidencia de estas diferencias. O sea, se convierte en una metonimia, en una excusa, en un resumen de toda una serie de factores que se encarnan literalmente en los grupos racializados, ¿no? En las personas y en los grupos y en los colectivos racializados. Es decir, si ya de por sí la desigualdad económica, la discriminación política, la invisibilidad crean vulnerabilidad para sectores mayoritarios de nuestro país, el pensamiento racista o las prácticas racistas vienen de alguna manera a conjuntar todo eso y a darle una finalidad, una claridad, una casi irrefutabilidad, porque los corporaliza y los hace naturales, ¿no? Y finalmente, naturalizar las diferencias sociales ha sido siempre la función clave del racismo desde el siglo XVI hasta el presente, ¿no? El convertir lo que es político, lo que es en natural, en biológico, en inherente a las personas en vez de resultado de las relaciones sociales. Y yo creo que en el caso de la necropolítica contemporánea es algo que está sucediendo de manera diferente en cada región también. Eso es algo que hay que enfatizar, pero creo que es una dimensión pues literalmente mortífera del racismo contemporáneo en México. Muchas gracias. Estuvo bien, ¿eh? En tiempo estamos bien. Lo que va a presentar Émico le da continuidad a las ideas de Federico, pero vamos a dar una pequeña ronda de preguntas, no van a ser muchas en este primer momento, para pedirle a Federico si clarifica algunos puntos y profundiza en algunos